El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, gracias. Tenemos ya nuestra habitual visualización para empezar nuestro comentario, nuestra opinión en las plataformas digitales. Les envío saludos cordiales a quienes poco a poco se han ido conectando con nosotros a través de este espacio de noticias. Tengo algunas cosas como para comentar, ¿no? Algunas cosas para comentar, para compartir con ustedes. Quiero empezar con una de las notas que leyó Silrat, que dan cuenta otra vez de esto que yo denomino siempre la venta de humo. La venta de humo. La Asamblea Nacional, el día martes, aprobó con 75 votos a favor un proyecto de resolución para rechazar la adhesión del Ecuador al convenio CIADI, que es un tema muy polémico, porque justamente el ser parte de determinadas instancias de arbitraje internacional cediendo soberanía al Ecuador le ha pasado factura. Sí, hay una discusión de fondo sobre el respeto a la naturaleza de los contratos, pero vamos más allá. Lo lesivos que pudieron haber sido esos contratos para los intereses del Estado ecuatoriano. Que digamos, para aquellos que tienen memoria corta y que no se acuerdan o no quieren acordarse, el Ecuador ha tenido una larga tradición que, de acuerdo al poder político de turno, se han suscrito contratos que terminan siendo lesivos para los intereses del Estado y terminan favoreciendo los intereses de determinadas transnacionales o compañías en diversos ámbitos, fundamentalmente el petrolero. Pero el contrato, una vez suscrito, es ley para las partes, dicen los abogados. Y aquí en el Ecuador, lamentablemente, ha habido una larga tradición de no respetar los contratos. Entonces, como no se respetan los contratos o se pretende cambiar las reglas del juego, por más lesivo que nosotros podamos considerar el contenido de ese contrato, hay una cláusula que invita o que dispone que para la resolución de controversias hay que acudir a instancias de arbitraje internacional. Y créanme, no quiero generalizar, pero yo no sé, no tengo en mi cabeza que el Ecuador alguna vez haya ganado un arbitraje internacional por haber cambiado las condiciones de algún contrato o porque ha sido demandado ante tribunales arbitrales fuera de su jurisdicción por supuestos incumplimientos de los contratos. Y hoy tenemos el último laudo, que es el laudo de Perenco, que le obligó y le obliga al Estado ecuatoriano a pagar cerca de $400 millones. Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado dando cuenta que el Ecuador está negociando con Perenco la forma de pagar ese billete. No sé cómo finalmente va a señalar eso. Dice don Alexis, está prohibido aquello en la Constitución, pero en la Constitución actual, pues, en la de 2008. En la Constitución anterior no estaba prohibido el tema de que Ecuador sea jurisdicción de arbitraje a instancias internacionales. Y, por ejemplo, lo que estamos pagando factura en este momento, el tema de Perenco era anterior. Ahora, lo que está pasando hoy, a propósito del comentario de don Alexis, genera polémica porque se suponía que la decisión del Ecuador de regresar al ámbito del CIADI a través de este convenio que fue suscrito hace pocas semanas en representación del Estado ecuatoriano por la embajadora de Ecuador en Washington, Ivonne Baki. Digo, hay quienes discuten el carácter constitucional de esa adhesión y hay sectores que insistían en que obligatoriamente ese convenio debía ser ratificado por la Asamblea Nacional con base justamente en lo que cita don Alexis, lo que señala la Constitución de la República. Y la Corte Constitucional emitió un dictamen a través del cual daba cuenta que la Asamblea no tiene nada que hacer en el asunto y que directamente el Ejecutivo puede ejecutar la adhesión del Ecuador al convenio CIADI. Pues eso pasó la semana anterior. El presidente de la República emitió un decreto ejecutivo a través del cual ratificó la adhesión del Ecuador al convenio CIADI y la Asamblea no tiene nada que hacer. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque nuestros políticos, siempre tratando de alguna manera de vender humo, aprueban una resolución en la Asamblea de rechazo a la adhesión del Ecuador al convenio CIADI que, perdónenme y déjenme contarles, no sirve absolutamente para nada. Termina siendo un pronunciamiento institucional de la Asamblea Legislativa, una resolución en la que rechaza la adhesión al convenio CIADI y rechaza el laudo arbitral a favor de Perenco, pero en la práctica no tiene ningún efecto vinculante. No sirve para nada.
Se queda allí. Es el pronunciamiento de la Asamblea, pero jurídicamente no tiene ningún efecto. O sea, queda en el archivo de la Asamblea que el martes 27 de julio, con 75 votos a favor, se aprobó una resolución a través de la cual rechaza el regreso del Ecuador al convenio CIADI y rechaza el laudo arbitral a favor de Perenco y anuncia el envío a la Corte Constitucional de una demanda de inconstitucionalidad y para de contar, que eso es lo único tal vez destacable de ese proyecto de resolución, que la Asamblea institucionalmente va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Veamos cuánto tiempo se lo toma, porque eso también depende del vaivén de la política. Y si la presentan, vamos a ver cuánto tarda la Corte Constitucional en tramitar esa demanda que ha anunciado va a presentar la Asamblea. Y pare de contar. No le vendan humo a la gente. Eso no sirve para nada, sino simplemente para expresar que la Asamblea, con 75 votos a favor, o que 75 legisladores se pronunciaron en contra de esta decisión. Pero de allí no sirve para nada. Los exhortos de la Asamblea Nacional, las resoluciones de la Asamblea Nacional no tienen efecto vinculante porque no son leyes. Las leyes son de cumplimiento obligatorio, no los exhortos. Y digamos, esto con ustedes hemos compartido en varias ocasiones, explicando un poquito cómo funciona en el mundo real la lógica de la función legislativa, que no todos la conocen. Así que nuestros políticos le han vendido humo, nuestros legisladores le han vuelto a vender humo, más allá de que tienen el legítimo derecho de plantear su punto de vista. Se ha aprobado una resolución, pero de ahí no pasa absolutamente nada y el convenio CIADI va a continuar. Veamos cuáles van a ser las consecuencias en el futuro. Y ojalá que no le afecte esto a la soberanía del Ecuador. Y ojalá que a partir de lo que ha pasado en los últimos tiempos en nuestro país, que somos clientes frecuentes de tribunales arbitrales y frecuentemente perdemos los laudos arbitrales, corresponde pagar. Creo que nuestras autoridades, nuestra clase dirigente tiene que pensar en el futuro, no solamente en el presente, en el momento político, en la coyuntura, sino en el futuro. ¿Qué va a pasar si se respetan los contratos? Yo creo que ese es un tema como para reflexionar. Vamos a otro tema. Quiero destacar al jurista Felipe Rodríguez, a quien lo he mencionado en varias ocasiones en este espacio, y ustedes que tienen la gentileza de honrarme con su sintonía, deben recordar que varias ocasiones he mencionado yo al jurista Felipe Rodríguez, académico, penalista, quien a lo largo de los últimos 4 años ha sido muy crítico respecto de la actuación de la Contraloría General del Estado. O sea, al igual que Felipe Rodríguez, hay otro grupo, pues, de juristas. Ya vemos quienes desde nuestros diversos espacios de opinión comentamos, advertimos excesos como el de la Contraloría General del Estado, que tuvo aquí el blindaje, el apoyo de un montón de gente que hoy está haciendo mutis camino al foro y que no dice nada. Pero una de las cosas que decía Felipe Rodríguez es esta manera de la Contraloría de emitir informes de responsabilidad penal a diestra y siniestra, en muchos casos involucrando a gente inocente en posibles casos de corrupción. Y hay un montón de ejemplos, y esto se está discutiendo hoy que Pablo Celi está caído. Decía Felipe ayer en su cuenta de Twitter que arda Troya. Lo que tengo preparado para hoy provocará un incendio justo sobre la paja seca. ¿Listos para enterarse por qué esta Contraloría fue la más eficaz de la historia? ¿Listos para saber por qué nunca se recuperó lo robado? Este es otro ejemplo de la famosa venta de humo que yo siempre hablo. El artículo de Felipe Rodríguez fue publicado en el portal Primicias. Y vamos a leer la parte pertinente. La Contraloría de Carlos Polit, prófugo, se caracterizó por ser el hoyo negro de la corrupción. Seguramente su Contraloría fue la que menos glosas e indicios de responsabilidad penal, los IRPs, emitió en su historia.
Pero ¿qué diferencia con la famosa Contraloría de Celi, de Pablo Celi de la Torre? Esa sí fue la Contraloría que más destituciones, más glosas y más informes de responsabilidad penal, los IRPs, emitió en su historia. Decenas de ellos al mes, en un combate frontal y salvaje contra la década anterior. El héroe, el que puso el pecho a las balas, el que hizo noticia desenmascarando a los chicos malos. Y se pregunta Felipe Rodríguez, pero si tan eficiente fue esa Contraloría de Pablo Celi, ¿cómo nos explicamos que la Fiscalía General del Estado haya ignorado el 99% de esos indicios de responsabilidad penal, los IRPs? Si la Contraloría identificó a tanto corrupto en el manejo de la cosa pública, pregunta el doctor Felipe Rodríguez, ¿por qué hemos sido tan incapaces de recuperar todo lo robado? ¿Por qué los pocos casos que se han colado han fracasado ante la justicia? Yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo quiero preguntarle a la opinión pública, y hago esta pregunta a la Administración de Justicia de modo público. Le hago a la Fiscalía, le hago a la Unidad de Análisis Financiero, le hago a la Corte Nacional de Justicia, les hago a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas. ¿Cuánta plata se ha recuperado en los últimos 4 años fruto de este combate frontal contra la corrupción? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata ha regresado a las arcas del Estado y ha beneficiado al pueblo ecuatoriano? ¿Cuánta plata? ¿Encontraron la ruta del dinero? ¿De todos los supuestos corruptos que han sido procesados? ¿La encontraron? ¿Saben dónde escondieron la plata? ¿De la gente que hoy está en la cárcel? ¿O hay gente que está procesada? ¿Saben dónde está la plata? Yo les pregunto, ¿cuánto han recuperado? ¿Se acuerdan ustedes que en el gobierno anterior, tratar de hacer este ejercicio de memoria que yo siempre apelo en este espacio, querida audiencia, ¿se acuerdan cuando pomposamente, porque el gobierno de Lenín Moreno se caracterizó por eso, por la pompa en los anuncios, era el gobierno de los anuncios, anunciaron pomposamente el tema de Tomislav Topic, quien nunca fue procesado? Nunca fue procesado. Como yo siempre he dicho, a mí no me corresponde decir que el señor Topic o alguna persona sea culpable o inocente. Yo no soy juez, no soy fiscal, no soy perito, no soy agente de criminalística. No me corresponde. Pero cito hechos. El señor Topic anunció que iba a devolver una cantidad de dinero que, oh sorpresa, apareció en su cuenta. ¿Se acuerdan? Y la devolución al Estado ecuatoriano en cómodas cuotas, pues. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan también que cuando hizo ese anuncio el señor Tomislav Topic, el entonces presidente Lenín Moreno, en un acto público en el Centro Cultural Metropolitano, junto al Palacio de Carondelet en el centro de Quito, hicieron ahí un acto con un grupo de jubilados. A esos jubilados el presidente de la República les dijo que esa plata de Topic, iba a servir para pagar las pensiones y las obligaciones que el Estado tiene con los jubilados. Que es un montón de plata lo que el Estado le debe a los jubilados. O lo que el Estado, para hablar con más propiedad, lo que el Estado destina para cubrir las pensiones de los jubilados es bastante plata, y lo que le debía Topic, y lo que iba a devolver Topic supuestamente al Estado ecuatoriano, termina siendo una cantidad pequeñita frente al ofrecimiento de Moreno. ¿Qué pasó con eso? ¿Alguien sabe? Yo no lo sé. Yo les trasladado esa inquietud porque no tengo la menor idea de qué habrán hecho. Si Topic habrá devuelto toda la plata, si la plata fue a formar parte de la cuenta del Tesoro Nacional, si la plata sirvió para pagar las obligaciones de los jubilados. Yo no lo sé. No sé si ustedes lo saben. Yo me declaro ignorante en eso. Pero nos dijeron que ese era un ejemplo, que esa era una muestra del combate férreo a la corrupción y de que allí estaba la plata. La plata que se han llevado los corruptos. Bueno, yo no sé qué pasó con eso. Y yo no sé qué pasó con otros casos, pues, querida audiencia. Yo no sé si recuperaron la plata, por ejemplo, de otros casos de corrupción sobre los cuales hay detenidos en las cárceles de este país con sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Yo no lo sé. No lo sé. Pero aquí le vendieron humo a la gente. Y no me digan a mí que es imposible encontrar la ruta del dinero. Porque, por ejemplo, en el caso de el procesamiento en contra del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, que fue detenido, que cumplió una pena
y que entiendo que se acogió a la prelibertad, entiendo que está bajo prelibertad, Alexei Mosquera, encontraron la ruta del dinero, pues. La plata que le había depositado Odebrecht, cerca de $1 millón, depositados en una cuenta en Andorra. Encontraron la ruta del dinero. En el caso de la red de corrupción, liderada por Carlos Pareja Yanuseli, que hoy aparece como gran fiscalizador, el ingeniero Carlos Pareja la semana anterior, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, apareció como gran fiscalizador. Pero déjenme recordarles que uno de los casos del ingeniero Carlos Pareja Yanuseli da cuenta de que él encabezaba una red de corrupción conjuntamente con Alex Bravo, que era gerente de Petroecuador, y construyeron todo un entramado de empresas fantasmas domiciliadas en paraísos fiscales en el Caribe y en el estado de Delaware en los Estados Unidos, que es considerado un paraíso fiscal, pues. Yo pregunto si recuperaron todo el dinero. Ahí está. Y nos hablan a nosotros de la ruta del dinero y del dinero que se llevan los corruptos y de tales. Bueno, esto también da cuenta Felipe Rodríguez. Retomo la columna de Felipe. ¿Por qué hemos sido incapaces de recuperar lo robado? He planteado algunas preguntas de memoria. Seguramente hay más casos, ¿no? A continuación nos dice el modus operandi, nos dice Felipe Rodríguez. Modo 1, póngale atención. Contraloría identifica 10 corruptos. Los 10 corruptos muy atentos entregan su coima. Contraloría desvanece la responsabilidad de los 10 corruptos, pero el hecho no desaparece. El hecho delictivo no desaparece. ¿Cómo tapa ese hueco? O sea, si tiene un caso de corrupción con 10 corruptos, pero esos corruptos pagaron un billete para que no les incluyan en la investigación, ¿cómo se tapa ese hueco?, se pregunta el jurista Felipe Rodríguez. Simple, nos dice. Se lo rellena con 10 inocentes que mientras dormían tranquilos pasan a ocupar el lugar que dejaron los 10 sobornadores y ¡voilá! Tenemos las vidas de 10 personas completamente destruidas. Brillante. Modo 2. Contraloría identifica 10 corruptos. Solo 2 tienen liquidez inmediata para sobornar. Coiman y salen. Pero faltan 2 para tener el hilo conductor en el caso en que se van a determinar responsabilidades. Ergo, se buscan 2 mandos medios inocentes para que ocupen ese lugar. Delito hay, corrupción hay. 8 corruptos hay. ¿Saben qué pasa cuando a 2 criaturas se las juzga con 8 alacranes? Pues todos mueren en el mismo saco. Pues sí. Por eso la Contraloría emitió tantos informes de responsabilidad penal, los IRPs, y tantas glosas. ¿Puso de carnada a los inocentes para permitir escapar a los culpables? Y sí, ustedes, una vez que la prensa hizo público cada IRP, esta parte es importante, es demoledora, es fundamental, y le hemos hablado con ustedes un montón de ocasiones. Una vez que la prensa hizo público cada informe de responsabilidad penal, cada IRP, masacraron sin pudor y sin asco a la sangre a todos los que estaban en la lista. Esto que dice Felipe Rodríguez en su columna es algo que en lo personal, y les pido disculpas por hablar en primera persona, en este espacio lo he venido alertando a lo largo del tiempo. Y por generar esa alerta, quien les habla ha sido estigmatizado, ha sido etiquetado, como si uno cuando defiende principios, valores, uno está defendiendo corruptos, y no es así. No es así. Yo defiendo la naturaleza del oficio. Y dentro del oficio periodístico, no tenemos por qué soslayar la presunción de inocencia que puede tener cualquier ciudadano, que a la vuelta de la esquina podría ser declarado inocente. Pero nosotros, en los medios, en los sets de televisión, en las cabinas de radio, en nuestros celulares, en las tablets, en las computadoras, manejando las redes sociales, destrozamos, pulverizamos la honra de las personas sin que tengan sentencia penal condenatoria ejecutoriada, sin que haya terminado el proceso, sin que se haya probado el delito. Nosotros no hemos sabido manejar con rigor la difusión de reportajes, de notas, de artículos, de opiniones vinculadas a los temas judiciales. Y no hemos hecho desde nuestras trincheras periodísticas un ejercicio de autocrítica que siempre yo he planteado, aunque sea un cacareo que estoy diciendo. Un ejercicio de autocrítica sobre lo que hemos hecho y los errores que hemos cometido. Porque es muy fácil
Muy fácil coger el micrófono y decir fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable, se llevó la plata, es un corrupto. Porque al decirlo nosotros, automáticamente eso se amplifica y genera viralidad. Y el desmentido después. Yo sigo, hay un montón de casos. Y nosotros lamentablemente no lo hemos sabido admitir. Hemos sido muy poco profesionales en el manejo de los casos judiciales. Hemos presentado reportajes a partir de informes de responsabilidad penal que han tenido estas particularidades que señala un penalista, que por cierto, porque habrá alguna gente que tiene etiquetado, ¿no? Que si hablas a favor de o en contra de, eres correísta o anticorreísta, porque lo tienen etiquetado. Pues el caso Felipe Rodríguez no es correísta, si es que por ahí está pensando alguien que no le conoce. El doctor Felipe Rodríguez fue y ha sido muy crítico de los 10 años del correísmo, por si acaso. Pero aquí son campeones para etiquetar a la gente. Al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, que fue muy crítico y ha sido muy crítico de los últimos 4 años, le han sacado el aire cuando durante los 10 años del correísmo fue absolutamente crítico sobre excesos, por ejemplo, en los temas de libertad de expresión y en el manejo de la justicia. A María Dolores Niño le han sacado el aire por lo mismo. A Mauricio Alarcón, que fueron muy críticos antes, en los 10 años del correísmo, y que fueron muy críticos en los últimos 4 años. Pero es facilito etiquetar a la gente, facilito. Les digo esto por si acaso vayan a decir, es que debe ser correísta Felipe Rodríguez. No tiene nada que ver. Nada que ver. Investiguen, revisen, para que sepan quién es. Entonces yo sí me quedo con esta parte, que es la parte que más, a mí en lo personal, es la parte que más me golpea. Una vez que la prensa hizo público a cada IRP, masacraron sin pudor y sin asco a la sangre a todos los que estaban en la lista. De verdad, a mí me llega eso. No sé si al resto de mis colegas. A mí me llega eso. Estoy seguro que a varios de mis colegas o a muchos de mis colegas también les llegará eso. No a todos, pero sí estoy seguro que a muchos de mis colegas. Estupor causa que ante una década de corrupción, dice Felipe Rodríguez, teniendo la oportunidad de juzgar a todos, se los haya dejado ir, juzgando estratégicamente a unos pocos comodines y que ustedes, que grandecitos están, hayan creído que el circo de Kiko era el show más realista y maravilloso del mundo. Cuando Celi subió al poder desde el día 1, ¿se acuerdan? Ahí está. ¿Se acuerdan? Cogió la acción de personal. Esto hizo Pablo Celi. Cuando las dos funcionarias de la Contraloría fueron a entregarle la acción de personal, cogió y rompió. Con la complicidad de un segmento de la opinión pública. En junio del año 2017. En junio rompió la acción de personal. Cuando Celi subió al poder, dice Felipe Rodríguez, desde el día 1 en todos los medios dije, me consta, que se avecinaba la peor y más corrupta Contraloría de la historia. Mis amigos y muchos conocidos me pidieron que me callara. Me dijeron que él se estaba jugando el pellejo destituyendo oscuros personajes como Ochoa, glosando a los cajeros del correísmo, emitiendo IRPs contra los capos de la mafia. Yo les dije que cuando hubieran madurado sabrían que su héroe, como tantos otros, era en realidad otro villano. Hoy espero que esas mismas personas que repiten en redes y en la prensa lo que yo decía hace más de 4 años, sean capaces de pedir perdón a todas las víctimas de aquella Contraloría que deificaron, le elevaron a una categoría de deidad. Ya, así como elevaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, el Olimpo, con Zeus y los dioses allí. Igualito hicieron con la Contraloría. Los paladines de la lucha contra la corrupción, hoy convertidos en héroes caídos en desgracia. Son cientos de vidas, de reputaciones, que para algunos no importa la reputación, pues. No importa hablar mal, no importa publicar cualquier cosa, no importa afectar la reputación de la gente. Porque la libertad de expresión es ilimitada, pues. Y como la libertad de expresión es ilimitada, como es ilimitada la libertad de expresión, yo puedo decir lo que yo quiera. Puedo decir lo que yo quiera.
Yo no creo en ese concepto, ¿eh? Yo no creo en ese concepto. Y por eso hay gente que cree que cuando uno tiene estos criterios, uno tiene una especie de superioridad moral, y no es así. No, no es así. El otro día me dijeron eso en un foro. Y no, no es así. Los periodistas no estamos por encima del bien y del mal. Los periodistas tenemos una gravísima responsabilidad con nuestras audiencias. Y los periodistas estamos obligados a manejar con rigor lo que publicamos, lo que decimos, que muchas veces es información sensible y que puede destruir una reputación. Una reputación. Decía Felipe Rodríguez, son cientos de vidas, reputaciones, familias masacradas tras ocupar los lugares de los desvanecidos, pero aún más los ecuatorianos que desde sus celulares muy valientes patearon en el suelo a cientos de inocentes. ¿Cuántas veces no hubo gente que luego de alguna publicación de alguien, de un periodista, de un medio de comunicación, de un portal digital, de lo que sea, recibieron el escarnio público sin haber recibido la sentencia penal condenatoria ejecutoriada y que sin que se haya comprobado su culpabilidad? ¿Cuántas veces? Por eso les dejo una propuesta final, dice Felipe Rodríguez. Partamos de una idea. ¿Se imaginan a integrantes de un cartel de narcotráfico que al caer su cabecilla luego digan que no sabían que la harina que producían había sido cocaína? Pues yo tampoco me imagino a los glosadores y auditores de esta Contraloría saliendo indemnes de los procesos judiciales que por fraude procesal se iniciarían en el primer mundo. Es que este es Ecuador nomás. En un país serio, que se precie de tener institucionalidad, un montón de gente ya seguramente debería estar pensando en iniciar, si es que ya no ha iniciado, procesos por fraude o presentar demandas por fraude procesal contra esa Contraloría, la de Celi. Y esto yo les he venido diciendo en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Qué va a pasar con todos esos casos que desembocaron en juicios y algunos de esos juicios terminaron en sentencias penales condenatorias que están ejecutoriadas con base en el trabajo de la Contraloría General del Estado, en una Contraloría tan cuestionada, en donde ahora sí, como Celi está caído, el héroe está caído, ahora sí aparecen pues funcionarios de la Contraloría que eran de su entorno a revelar que Celi les ordenaba determinadas cosas? Ahora sí, no lo dijeron antes, lo dicen hoy, cuando está caído Celi. Cuando está caído Celi reaparece el doctor Pollitt. Cuando está caído Celi, aparecen los señores del Consejo Nacional Electoral. Como se lo dije a Enrique Pita, respetuosamente, la semana anterior. Mi propuesta, dice Felipe Rodríguez, o caen todos o seguiremos embobados ante las cortinas de humo, la desmemoria y la beatificación de los monstruos. Brillante columna de Felipe Rodríguez, me he tomado el tiempo para compartirla con ustedes, está publicada en el portal Primicias y en la cuenta Twitter de Felipe Rodríguez. A mí me parece demoledor ese artículo, porque refleja lo que es este país, lo que es nuestra sociedad, lo que somos nosotros, desde nuestras trincheras, nosotros. Que no hemos sabido manejar con un mínimo de respeto y de decoro los temas judiciales, sin que eso signifique que hay que defender o tapar a los corruptos. Pero sí creo que eso nos ha faltado. Y yo suscribo cada palabra, cada línea de Felipe Rodríguez. Cada línea. Porque la columna del doctor Rodríguez no es para defender pues a los corruptos. Es para hablar de los excesos de una Contraloría que muchos aquí le elevaron a categoría de deidad. Era la todopoderosa Contraloría con un individuo que casi lo ubicaron como semidios, que se olvidaron que ilegalmente asumió el cargo, que lo blindaron para que nadie lo moleste ni se meta con él y para que haga la tarea pues. Y cuando ya hizo la tarea y ya no les es funcional, ya no les iba a ser funcional, le bajaron el pulgar. Y le bajaron el pulgar además por una presión internacional. Por eso yo sostengo que este país es un meme, un chiste, una broma. Nuestra institucionalidad no sirve para nada. Y mientras no le pongamos un poquito de seriedad, cada uno de nosotros, ustedes
desde cada uno de sus espacios ciudadanos. Nosotros, desde nuestras trincheras periodísticas, mientras no le pongamos un poquito de seriedad al tema, esto no va a cambiar. No va a cambiar. A mí me da chiste, por ejemplo, cuando alguien habla de un tema judicial y le arroba al presidente de la República. Me da chiste. Porque es esa misma gente que se quejaba de la interferencia de otras funciones del Estado en la justicia. Pero le arroban al presidente de la República, que no tiene nada que hacer en los temas judiciales. Al menos en teoría, el jefe de Estado, quien sea, hoy es Lasso, antes fue Moreno, ayer fue Correa, antes Palacio, antes Gutiérrez, antes Noboa, antes Maguad, quien sea, el presidente de la República no tiene nada que hacer en la administración de justicia en teoría. En la práctica ha sido todo lo contrario. Pero le arroban al presidente de la República cuando se quejan de las cosas de la justicia. Es lo que pasa en el Ecuador. Les dejo ahí para la reflexión y para el debate público.